La variable de interés principal es la presión. Es por eso que utilizamos un manómetro que va a tener en cuenta los rangos de valores normales o los rangos de otras categorías como hipertensión, prehipertensión, hipertensión grado 1, hipertensión grado 2 o crisis hipertensiva. Por eso también en el código se tiene en cuenta una presión de máximo 200 milímetros de mercurio. Es importante tener en cuenta que la unidad de la presión es milímetros de mercurio, entonces esas son las unidades que nos van a dar en el manómetro. Cuando se inicia el llenado del brazalete, a medida que se llena el brazalete va a aumentar la presión. En el método auscultatorio, esto lo conseguimos, pues la medición de la presión, cuando el brazalete oprime o genera presión en la arteria. En este caso, nosotros al inflar el brazalete lo que estamos haciendo es esa presión a los tubos o a estas mangueras, y esa es la lectura de presión que hace el sensor. Hay que destacar las 4 partes principales, que son el manguito, el brazalete neumático que viene con estos 3 accesorios. Después seguimos con el sensor, que en este caso es el sensor de presión MPX 2050DP. Aquí tenemos la bomba de aire y la electroválvula. Entonces, para iniciar con la parte del sensor, lo que vamos a decir es que esta es la gráfica que debemos tener de caracterización, en la que se halla pues por medio de histéresis, y cuando nosotros realizamos la caracterización lo que hacemos es hacerlo con en tres diferentes ejercicios para finalizar con un promedio. Entonces esta es la gráfica que nos sale de esa caracterización promedio de los 3 intentos. En esta pues vamos a tener, igual que en esta gráfica, el voltaje de salida con respecto a la presión que estamos manejando. En esta de salida con respecto a la presión es lineal y proporcional, entonces eso es lo que nos muestra las imágenes. Otra característica del sensor son los puertos y también los pines. Entonces en este caso vamos a tener un puerto, que es el que está conectado al brazalete, y pues ahí se va a hacer la lectura o el sensado de la presión, y tenemos los puertos que los podemos ver en la siguiente gráfica. Vamos a tener tierra, la pata 1, la pata 2 va a ser Vout positivo, la pata 3 va a ser la alimentación y la pata 4 va a ser el Vout negativo. Y aquí lo podemos ver, aquí está tierra, aquí está el Vout positivo, la alimentación y el Vout negativo. Bueno, para la etapa de acondicionamiento se utilizó un INA para la amplificación de voltaje. El sensor tiene una salida diferencial de voltaje en milivoltios, que se puede observar aquí el valor por medio del multímetro. El valor máximo es hasta 140, por eso llega hasta 17 milivoltios. Y la amplificación se da en el INA, y en la salida del INA se puede observar que pasa de milivoltios a voltios. Y por medio de la salida del INA va hacia el Arduino para poder hacer la conversión de voltios a milímetros de mercurio. Para el monitor de presión arterial utilizamos una fuente de 12 y 6 voltios para las diferentes alimentaciones del sensor, de la válvula, de la bomba. Entonces, para el control de actuadores utilizamos unos TIP 31 set que nos ayudan a controlar la bomba y el electroválvula. Ya con el circuito podemos hacer la organización para el control del inicio, pruebas de sobreproducción, un reinicio por botón. Entonces, para el inicio,
para el inicio del monitor. Hundimos el pulsador, entonces ahí ya por medio del código podemos hacer el vaciado por escalones, que lo podemos ver aquí. Para la conexión de USB utilizamos un Arduino para hacer el control de la bomba y la válvula. Se realiza una alarma para medir la sobrepresión y cuando está a más de 210 se enciende esta. Entonces vamos a probarla. Además de la alarma de sobrepresión, se tiene una prueba de sobrepresión. Entonces se aumenta la presión hasta 250 aproximadamente y suena la alarma cuando es superior a 210. Y se apaga cuando llega a 220. Ahí ya se apaga. Obviamente esto es por una prueba, pero se deben poner en valores normales de presión arterial no invasiva.